Evangelio de hoy, quinto miércoles pascual. Atanasio, obispo y doctor de la Iglesia. Primera lectura. Se decidió que Pablo y Bernabé fueran a Jerusalén a ver a los apóstoles. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días vinieron de Judea a Antioquía algunos discípulos y se pusieron a enseñar a los hermanos que si no se circuncidaban conforme a la ley de Moisés, no podrían salvarse. Esto provocó un altercado y una violenta discusión con Pablo y Bernabé. Al fin se decidió que Pablo, Bernabé y algunos más fueran a Jerusalén para tratar el asunto con los apóstoles y los presbíteros. La comunidad cristiana los proveyó para el viaje, y ellos atravesaron Fenicia y Samaria, contando a los hermanos cómo se convertían los paganos, y los llenaban de gozo con esta noticia. Al llegar a Jerusalén, fueron recibidos por la comunidad cristiana, los apóstoles y los presbíteros, y ellos refirieron todo cuanto Dios había hecho por su medio. Pero algunos de los fariseos convertidos intervinieron, diciendo: hay que circuncidar a los paganos y exigirles que cumplan la ley de Moisés. Entonces se reunieron los apóstoles y los presbíteros para examinar el asunto. Palabra de Dios. Vayamos con alegría al encuentro del Señor, aleluya. Qué alegría sentí cuando me dijeron: vayamos a la casa del Señor, y hoy estamos aquí, Jerusalén, jubilosos delante de tus puertas. A ti, Jerusalén, suben las tribus del Señor, según lo que Israel es el ordenado, para alabar el nombre del Señor. Por el amor que tengo a mis hermanos, voy a decir la paz esté contigo, y por la casa del Señor, mi Dios, pediré para ti todos los bienes. Vayamos con alegría al encuentro del Señor, aleluya. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: yo soy la verdadera vid, y mi Padre es el viñador. Al sarmiento que no da fruto en mí, Él lo arranca, y al que da fruto, lo poda para que dé más fruto. Ustedes ya están purificados por las palabras que les he dicho. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco ustedes, si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí nada pueden hacer. Al que no permanece en mí, se le echa fuera, como al sarmiento, y se seca. Luego lo recogen, lo arrojan al fuego y arde. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. La gloria de mi Padre consiste en que den mucho fruto y se manifiesten así como discípulos míos. Palabra del Señor. Un saludo a todos ustedes, hermanos, que ven el canal Grazia TV. Si son visitantes nuevos y les gustaría apartar unos 10 minutos al día para aprender sobre la palabra de Dios y de su iglesia, les invito a suscribirse a este canal, haciendo clic en las letras rojas o botón rojo que dicen suscribirse. Hoy celebramos a San Atanasio, obispo. San Atanasio nació en el año 297 después de Cristo. Presenció de niño cómo los paganos perseguían y mataban a su obispo. En el año 313, el emperador Constantino, sin embargo, dio libertad religiosa a los cristianos, que antes no tenían, y cesaron las persecuciones en general.
De joven, San Atanasio conoció a San Antonio Abad. Luego surgió un hereje, llamado Arrio, que enseñaba que Jesús no era Dios, sino solamente un hombre. Entonces, San Atanasio luchó contra él, logró que se convocara a los obispos de la nación y en un concilio prohibieron a Arrio enseñar sus errores. Pero Arrio se fue a otros países a promover su herejía. De modo que la Iglesia tuvo en respuesta el Concilio de Nicea, donde con participación de San Atanasio condenaron nuevamente a Arrio. Sin embargo, una persona influyente en el gobierno, Eusebio de Nicomedia, convenció al emperador Constantino de que admitiera al hereje Arrio nuevamente. Entonces Constantino se lo pidió a San Atanasio, el cual se negó rotundamente, argumentando que no podía ser admitido como católico quien negara la divinidad de Cristo. Entonces Constantino desterró a San Atanasio. 2 años después, al morir Constantino, San Atanasio pudo regresar a su ciudad, pero los arrianos y otros enemigos de la religión le inventaron muchas calumnias y eligieron un falso arzobispo, de manera que San Atanasio tuvo que irse otros 8 años. Se fue a Roma, donde al Papa le habían dicho que él había matado a un obispo con sus propias manos, y le mostraban el brazo cortado del obispo. Ya iban a condenar a San Atanasio por homicidio, cuando él llegó con el obispo vivo, que tenían escondido sus enemigos. Lo mostró vivo y con sus brazos completos. Después, otro emperador, llamado Constante, que era arriano, volvió a expulsar a San Atanasio por otros 6 años, el cual pasó con los monjes en el desierto ese tiempo. Al morir Constante, volvió Atanasio a Alejandría, pero subió al trono un apóstata, Juliano, y lo desterró nuevamente. Al morir Juliano, San Atanasio pudo regresar, pero el nuevo emperador Valente volvió a decretar que fuera desterrado. En esos 4 meses fue que escribió la vida de San Antonio Abad, un libro muy famoso ahora. Pero luego el emperador Valente, por miedo a los católicos descontentos con el destierro de su obispo, le permitió regresar. Y en los últimos 7 años de su vida, desde los 69 hasta los 76 años, ya no lo volvieron a desterrar. Estuvo en total 17 años desterrado. Fue sacerdote por 45 años. 5 reyes lo desterraron, pero no consiguieron que negara la divinidad de Cristo. Atanasio fue el campeón de la libertad de la Iglesia frente a los poderes civiles, que pretendían meterse en lo religioso que a ellos no les pertenece. San Atanasio predicaba siempre la verdad, pero huía de las trampas de sus enemigos. Murió en el año 373 después de Cristo. En el Evangelio de hoy escuchamos nuevamente la lectura del domingo anterior, en la que Jesús se compara con una vid, la planta de la uva, y nos compara a nosotros con un sarmiento o ramita de esa planta. Nos explica que el Padre arranca las ramitas que no dan fruto, las echa al fuego y ahí arden. En cambio, el Padre poda las ramitas que sí dan fruto, para que den más fruto. Ese fruto de las buenas obras. Como hemos escuchado, San Atanasio fue una ramita que tenía una fe inmensa en la divinidad de Cristo, y esa fe fue puesta a prueba. El Padre decidió podar esa ramita que ya daba fruto para que diera aún más. La verdad de que Cristo Jesús es Dios es valiosísima, totalmente central en nuestra fe. La diferencia entre un Jesús que no es Dios y uno que lo es infinita, y esa verdad que era atacada y que podía vacilar fue defendida por medio de los sufrimientos de San Atanasio y de toda su labor. San Atanasio era grande antes de los destierros, pero en cada destierro
se fue fortaleciendo más y más, y los sufrimientos de su vida fueron un precio para que la divinidad de Cristo quedara mucho más afianzada, y también para que la doctrina de la Iglesia fuera independiente de los gobiernos. Esto es algo de importancia vital para la Iglesia, y hoy en día sigue siendo un peligro el que los gobernantes impongan su doctrina. Podemos ver la vida de San Atanasio, luego voltear a contemplar la nuestra. ¿Cuáles son nuestras grandes virtudes? ¿Y cómo Dios las ha puesto a prueba en nuestra vida? Las cosas difíciles que nos ocurren frecuentemente son aquellas pruebas que Dios ha permitido para que nuestras virtudes se desarrollen, si nosotros encaramos esas pruebas dignamente. Los enemigos tienen el camino libre para hacernos daño, pero solo en aquello que Dios permite, para que nos fortalezcamos aún más, para que lleguemos al final de nuestra vida perfeccionados y estemos llenos de frutos. A veces las tijeras que nos podan están tomadas por nuestros enemigos, pero al mismo tiempo la poda ocurre con el consentimiento del Padre. Y podemos ver tanto en la vida de Atanasio como en la primera lectura que en la Iglesia surgen discusiones con respecto a la doctrina, y en esos casos lo que procede es que los obispos se reúnan en los llamados concilios para discutir esos temas y obtener las conclusiones que tienen la garantía del Espíritu Santo. En los concilios, en contra de los deseos de los gobernantes, la divinidad de Cristo fue defendida y firmemente establecida. Pidamos a Dios que por intercesión de San Atanasio, campeón de la libertad de la Iglesia, nos conceda crecer en nuestra fe en la divinidad de Cristo y en general que aceptemos cada uno de los preceptos de Jesús y que en las pruebas de nuestra vida, con la gracia de Cristo, verdadero Dios, perseveremos y al final salgamos victoriosos. Amén. Hermanos, si quieren estar al pendiente de nuestros videos, suscríbanse y toquen la campanita gris para que reciban el aviso cuando haya videos nuevos. Hasta mañana, Dios les bendiga.